Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes. Nuevamente con ustedes, saludándoles desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes. Seguimos en nuestras pequeñas reflexiones. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que hace poco celebraba la Iglesia, como es la Santísima Trinidad, que está tomado en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 34, 35. Solo voy a leerles los versículos y luego ustedes continúan la lectura. En el versículo 34, mientras así hablaba, se formó una nube y lo cubrió con su sombra. Al entrar en ello en la nube, se atemorizaron y se oyó una voz desde la nube que decía: "Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle". Ustedes pueden continuar, esto está dentro del contexto de este capítulo 9 de la Transfiguración, en donde de una manera implícita encontramos este misterio de la Trinidad. ¿Por qué los cristianos celebran la Trinidad? Sería la pregunta que nos haríamos o que se hacen muchos. ¿No es ya bastante difícil creer que Dios existe para añadirnos también que Él es uno y trino? Existen algunos hoy en día que no disgustaría dejar aparte a la Trinidad, incluso para poder así dialogar mejor con los hebreos y los musulmanes, que profesan la fe en un Dios estrictamente único. Quizá la respuesta pudiera variar, cada quien podría tener una respuesta. Yo solo daré alguna consideración al respecto. Los cristianos creen que Dios es trino, porque creen que Dios es amor. Es la revelación de Dios como amor, hecha por Jesús, la que nos ha obligado a admitir la Trinidad. No es una invención humana la Trinidad. Si seguimos con atención, no digo que voy a explicar todo lo del misterio de la Trinidad, porque racionalmente no se puede explicar, precisamente porque no es producto de la razón humana, pero creo que al menos daré a entenderme, como es natural, que el Dios cristiano sea uno y trino, como puede no serlo. Dios es amor, dice la Sagrada Escritura. Es claro que si es amor, debe amar a alguien. No hay un amor sobre el vacío o no dirigido a alguien. Entonces nos preguntamos, ¿a quién ama Dios para ser definido amor? Una respuesta o una primera respuesta podría ser: ama a los hombres. Pero los hombres sabemos que existen desde hace algunos millones de años. Y antes de entonces, ¿a quién amaba Dios? Desde el momento en que es definido amor. En efecto, no puede haber comenzado a ser amor en un cierto momento del tiempo, porque Dios no puede cambiar. Una segunda respuesta podría ser: antes de entonces amaba al cosmos, al universo, pero el universo existe desde hace algunos miles de millones de años. Y antes, ¿a quién amaba Dios para poderse definir amor? No podemos decir que se amaba a sí mismo, porque amarse a sí mismo no es amor, sino egoísmo. O como dicen los psicólogos, es narcisismo. He aquí la respuesta que da la revelación cristiana, que se ha recogido y ha explicado la Iglesia a lo largo de los siglos. Dios es amor en sí mismo, antes del tiempo, porque desde siempre tiene en sí mismo a un Hijo, al Verbo, y al que ama con un amor infinito, y esto es el Espíritu Santo. En cada amor hay siempre tres realidades o sujetos: uno que ama, uno que es amado y el amor que los une. El Dios cristiano es uno y trino porque es comunión de amor. En el amor, unidad y pluralidad se concilian entre sí. El amor crea la unidad en la diversidad, unidad de intenciones, de pensamiento,
de quereres y diversidad de sujetos, de características, y en el ámbito humano, de sexo. La teología se ha servido del término naturaleza para indicar la unidad en Dios y del término persona para indicar la distinción. Por eso decimos que nuestro Dios es un Dios único en tres personas. La doctrina cristiana sobre la Trinidad no es un retorno, un compromiso entre monoteísmo y politeísmo. Es al contrario, un paso adelante que solo Dios mismo podía hacer entender a la mente humana. Por lo demás, esto nos ayuda a aclarar la contradicción profunda del modernismo ateísmo. Según Carlos Marr, y en general todos los ateos modernos, Dios no sería más que una proyección del hombre. Dios no había creado al hombre a su imagen, sino que el hombre había creado a Dios a su imagen. En otras palabras, detrás del término Dios, no habría más que la idea que el hombre se hace de sí mismo, como uno que cambia por una persona distinta por la propia imagen reflejada sobre el arroyo o sobre el agua. Todo esto podría ser verdad en comparación con cada Dios, pero no del Dios cristiano. ¿Qué necesidad habría tenido el hombre de dividirse a sí mismo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si verdaderamente Dios no es más que proyección que el hombre se hace de sí mismo? La doctrina de la Trinidad es, por sí sola, el mejor antídoto al ateísmo moderno. Lo que he tratado de decir pareciera difícil, pero es sencillo. Cuando nos encontramos en la orilla del lago y queremos ir al otro lado de la orilla, lo más importante no es agudizar la vista y buscar escrutar el horizonte, sino subir a la barca que nos lleve a la otra orilla, y esta jefeada por la fe. Esa es la barca, y esa barca es la iglesia. Por eso, este misterio de la Trinidad no se agota. Todos somos trinitarios. La familia debería de tener como paradigma esta familia de comunión, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos nosotros por el bautismo quedamos marcados por este misterio de la Trinidad. Qué hermoso es cuando el Padre o la Madre le da la bendición a sus hijos signándolo con la cruz, recordando el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que ellos les acompañen y nos vemos en otro programa. Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano, Nuestra Señora de Lourdes.